Hola y bienvenidos a nuestro canal, gracias por estar acá. Vuelvo a hacer un video a los tiempos porque hace un par de semanas perdí a mi mascota, pero gracias a Dios la volví a encontrar, así que todos esos días estuve dedicado 100% a buscarlo, pero ya estamos acá de vuelta. Esta vez te quiero traer un video muy chévere acerca de cómo poder utilizar datos estadísticos e información de dataset de fuentes fiables. Así que si tú eres estudiante o investigador, estoy seguro de que esta información te va a ser muy útil. Comencemos. Lo primero que vas a hacer es irte al menú insertar y vas a ir a mis complementos. Vamos a ir a tienda y voy a buscar un complemento llamado Data Finder. Le hago clic en agregar, le digo continuar y en pocos segundos lo voy a tener instalado acá en la parte superior. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Yo le hago un clic aquí, le digo iniciar ahora, me va a pedir que me loguee. Yo me voy a loguear con mi cuenta de Gmail. Una vez que te logues, en la parte inferior vas a aparecer tu nombre de tu cuenta. Vamos a hacer aquí una búsqueda, voy a hacer clic en search. Me voy aquí y le puedo escribir y pedir la información de lo que yo necesite. Claro está que la búsqueda de los términos a utilizar deben estar en inglés. Por ejemplo, yo le voy a poner casos de COVID en Ecuador y en unos segundos vas a ver en el panel información. Como puedes ver, está hasta la fecha, hasta el día de ayer, 31 de mayo, full actualizado, e incluso te da más lugares o más datos donde poder encontrar. Lo interesante aquí es que haciendo un clic en insertar gráfico, automáticamente vas a ver el gráfico insertado dentro de tu Word, y también puedes insertar la descripción, que aunque te la pone en inglés, ya en uno de los videos anteriores expliqué que es muy fácil coger y con el propio Word irte a revisar, traducir documento, y automáticamente te traduce todo el contenido. O si ya marcaste el texto, pues puedes seleccionar la opción de traducir texto. Si haces clic aquí donde dice explorar, te va a aparecer en la parte inferior más información referente al tema. Vamos a hacer la búsqueda de otro tema. Me voy a ir nuevamente aquí. Voy a poner la producción de cereales en Ucrania, ya que está de moda la preocupación a nivel mundial. Y nuevamente tengo otro gráfico que es muy fácil de insertar, muy fácil de colocar su descripción, y ya tienes tu información para tu investigación. Recuerda que abajo puedes revisar información en el tiempo, te va poniendo por fechas información que puedes en algún momento hacer un clic y te va a salir igual la misma clase de información, como puedes ir viendo. Así que es un complemento súper importante, súper interesante para poder encontrar datos de manera muy rápida y sin tener que salir de nuestro procesador de texto, que es Word. Bueno, esto era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya parecido interesante y lo puedas instalar y me comentes cómo fue tu experiencia al instalarlo y al usarlo. Gracias por estar acá en el canal, gracias por ver el video. Si te gustó el video, te agradecería nos dejes un like, y si es mejor te puedes suscribir. Siempre estamos publicando información interesante para toda la gente que estamos involucrados en el área académica y científica, y para todos aquellos que utilizan su computadora a diario. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.